Creo que la joya de la corona del portafolio de desarrolladora del parque. El tener un edificio de 58 pisos sobre Paseo de la Reforma es algo que va a ser muy difícil de volver a repetir. Obviamente por estar en el Paseo de la Reforma, la avenida sin duda alguna más importante de Latinoamérica, si no te diría que de América. Es un proyecto irrepetible. Para que vuelva a pasar una torre de la que tú puedas ser dueño en Paseo de la Reforma, quién sabe cuánto va a volver a pasar. Este concepto de vida urbana es tan importante porque te cambia la definición de qué es tu vida. El poder caminar a todos lados, el tener acceso a todo lo que te da esto, trabajo, entretenimiento, cultura, comida, educación, tú dime, y todo está walking distance. Estamos en University Tower, el nuevo ícono en la Ciudad de México. Acompáñenme. Mario, qué gusto tenerte a ti y a todo tu equipo aquí en University Tower. Creo que la joya de la corona del portafolio de desarrolladora del parque, con la que estamos coronando nuestros 23 años de trabajar en el sector inmobiliario de la Ciudad de México. Oye, y ahora cuéntame sobre este lugar en el que estamos. ¿Cómo nace University Tower? ¿Cómo nace desde la compra del terreno? ¿Cómo lo viste? Mira, a ver, primero yo te diría, estamos en una esquina muy importante de Reforma, porque es en donde Reforma rompe su trazo original de antes de que fuera el Segundo Imperio y se hace el segundo trazo que se marca desde el castillo de Chapultepec y se crea esta Reforma afrancesada con estos grandes camellones y esta calle central tan importante y con una serie de monumentos que nos llevan o al castillo o hacia el Zócalo. Estamos en la avenida más importante de entrada de México y de las de Latinoamérica. Y además de todo, en la propiedad que estamos, tenemos una casa que se hace a principios del siglo XX por uno de los grandes arquitectos mexicanos, Rivas Mercado, que además de todo es quien diseña la columna de la Independencia. Entonces, estamos en una esquina y en una propiedad icónica. O sea, no, de esas te diría, todavía existen algunas grandes casonas que se han mantenido en Reforma, pero yo te diría, y obviamente yo siempre digo que mis niños son los más guapos, claro. Estamos en la más importante o una de las más importantes de las que quedan de esa época porfiriana. Entonces nos acercamos, es una propiedad que originalmente fue una residencia de una familia y la adquiere el Club University en los años 30. El Club University se hace de algunas propiedades adicionales donde expande y pone un salón de fiestas. Y tuvimos la oportunidad hace aproximadamente 15, 17 años de empezar una conversación con el Club University de cómo destrabar valor para el club, donde obviamente la casona no se podía tocar y se debía de mantener y hay muchas anécdotas alrededor donde fui llamado al Zócalo de la ciudad a asegurar que no íbamos a tirar la casona. Claro. Y acordamos tomar el espacio que ocupaba el salón de fiestas, que fue una adición que se hace en los años 50 aproximadamente, y los estacionamientos, para generar esta gran torre que hoy es University Tower. Y fíjate que me gusta mucho esta historia y esta información que nos das porque creas valor sobre el valor con mayor valor
y es muy congruente contigo, o sea, algo que realmente tenga consistencia como los universitarios. Y te lo digo con todo el cariño y respeto a muchas torres que a lo mejor nada más son un diseño, esta tiene como que un fondo para, ¿no? Y déjame decirte, creo que es muy importante que nuestra arquitectura, primero, es algo que yo aprendí que no sabía, que había un diálogo entre las etapas arquitectónicas. Buscamos un diálogo entre esa arquitectura de principios del 20 con esta arquitectura de principios del 21. Y eso creo que es muy importante. Esa arquitectura del 20, aunque es afrancesada, tiene mucho de mexicano, y esta arquitectura, aunque es contemporánea, es mexicana. Y queremos esa conexión entre los dos elementos que existen en la propiedad, que son tan importantes. Ahora, dinos un poquito, ya que tú dominas el terreno y el lugar, la ubicación en la que estamos, ¿qué tienes al norte, al oriente, al poniente? O sea, ¿qué pasa si tú vivieras aquí? ¿Qué es lo que yo podría ver? Mira, lo primero que te diría es, ahora que te vengas a vivir con nosotros, ¿Sí? vas a poder lograr una vida, como yo la denomino, urbanita. ¿Qué quiere decir? Una vida urbanita para mí es que entre 15 y 30 minutos, ya sea caminando o en transporte alternativo, vas a tener acceso a centros de trabajo de alto nivel. O sea, tienes la Torre BBVA, tienes la Torre Reforma, la Torre del Ángel, HCBC. O sea, los grandes corporativos mexicanos están en el Paseo de la Reforma. Los grandes hoteles. Los grandes hoteles también están cerca o sobre Paseo de la Reforma, el St. Regis, Four Seasons, el Ritz-Carlton, el Meridien, todos están a distancia caminable. Segundo, estás a distancia caminable de los grandes museos de la Ciudad de México. Claro. ¿No? O sea, tienes el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, el Museo de Antropología, y si te vas hacia el centro de la ciudad, tienes el Franz Mayer, la Fundación Caluz, minería, los murales del Palacio Nacional, de la Secretaría de Educación, que los han abierto ahora al público en general. Todo lo tienes a distancia caminable. Pues este sería como que el centro entre el centro y Polanco, y todo. Luego, en términos de comida, tenemos acceso a todas las cocinas del mundo, a china, japonesa, tailandesa, mexicana, tú dime, y aquí la tenemos. Los mejores mercados de la Ciudad de México, San Juan, todo está cerca. Pásale, porque así es orgánico, ven. Las mejores escuelas aquí están. Entonces te diría que es un gran elemento, ¿no? Y le doy la bienvenida a mi socio y arquitecto del proyecto, Enrique Macotela. Hola, Enrique, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Me gusta verte aquí en University. Sí, pues aquí en tu torre y en una realidad, en un sueño hecho realidad. Enrique dice una cosa que además es muy bonito verla. Cuando tú volteas a ver esta torre desde Paseo de la Reforma, está girada a 45 grados. Lo puedes ver aquí en la maqueta, Paseo de la Reforma es esto, sí. Y la torre está girada a 45 grados. Y la razón de eso, que a mí me parece increíble, es porque todas estas cuadras vienen con el trazo urbano del centro histórico. O sea, todas estas calles, o sea, Lucerna, Viena, todas estas calles, son paralelas y perpendiculares al Zócalo, que se trazó como se trazaban las ciudades europeas de su momento, ¿no? Con los ejes cardenales, norte, sur, este, oeste. De hecho, somos paralelos sensiblemente paralelos a Insurgentes, que es una avenida norte-sur. Cuando Maximiliano decide hacer el Paseo de la Emperatriz, hoy Paseo de la Reforma, cambia el trazo urbano de la ciudad. Entonces a mí, cuando me han preguntado amigos arquitectos, oye, ¿por qué está chueca la torre? Le digo, no, lo que está chueco es el Paseo de la Reforma, ¿no? Así es. Y entonces es muy lindo ver cómo a partir de Insurgentes el trazo urbano ya se empieza a generar de la Cuauhtémoc, de la Zona Rosa, del resto de la Colonia Juárez, con el eje rector urbano que era Paseo de la Reforma. Entonces ya todas esas calles son perpendiculares al Paseo de la Reforma. Pero esto es lo último que sobra del trazo urbano del México colonial. Claro. ¿No? Entonces, completando lo que decía Enrique, de esta conexión que existe entre nuestra historia
y nuestro futuro, ¿no? Sí. Y estamos como en este punto tan simbólico y tan interesante. Literalmente somos de las últimas cuadras que tienen el trazo urbano Sí. del México colonial. Es como una máquina del tiempo, ¿no? Que puedes irte para el pasado y tener toda esa parte histórica y estamos en la máxima modernidad, no nada más de la forma de vivir, arquitectónica. Bueno, eso creo yo, y eso, la verdad, se vuelve padrísimo el poder tener una vida urbanita, como le llama Telles, para que toda la gente que vive aquí, pues las amenidades no solo son las maravillosas amenidades que tiene esta torre, ¿no? Donde tienes todo, ¿no? Sino tienes toda la colonia. A mí lo que me encanta es eso, ¿no? Yo creo que la colonia Juárez era una colonia, digamos, con un nivel de sofisticación y de lujo que a lo largo de los años fue yendo para abajo. Y ahora con esta torre, con el rescate de muchos esfuerzos que se están haciendo, estamos otra vez trayendo a la colonia Juárez a la lindura y a la categoría que antes tenía, ¿no? Que lo que nos une no es que tú tengas más dinero y que yo tenga menos dinero, sino este amor por tener una vida urbana, por irte caminando a tu trabajo, por disfrutar dentro de un rascacielos lleno de amenidades y de lujo, una vida urbana que tiene el mejor restaurante del chef nuevecito que acaba de llegar, o la señora de las quesadillas que son espectaculares también, y creo que esa es la parte que nos une y no necesariamente la diferencia económica que puede existir entre dos gentes. Y por eso hay una variedad de producto increíble aquí. Oye, Entonces, ya hablamos nada. un poquito del abolengo, ¿no? De Sí. lo que significa tanto Paseo de la Reforma como la parte de University Club. Ya platicamos un poquito de quiénes son ustedes, la trayectoria, lo que nos lleva obviamente a estar hoy en esta obra. Y ahora sí me quisieras platicar un poquito, Enrique, sobre la complejidad de la obra, porque realmente hoy se nos hace fácil voltear y ver 58 pisos para arriba, pero wow, no nada más es por el subsuelo en donde estamos, en la Ciudad de México, al momento, o sea, es admirable lo que han hecho con esto. Cuéntame cómo fue el desempeño. Mira, tocas un tema interesantísimo, ¿no? Como bien sabes, la Ciudad de México la terminamos construyendo, pero parte por visionarios y seguramente parte por necios, ¿no? Encima de un lago, ¿no? Pues digamos, independientemente de la implicación ecológica que hoy tendría voltear a ver esa decisión, es un terreno increíblemente complejo para construir, porque literalmente excavas 1 metro y te encuentras lodo, ¿no? Sí. O sea, digo, todo de aquí para abajo está lleno de... Desde el punto de vista geológico, la Ciudad de México es como un gran plato de sopa, ¿no? Todos los volcanes, el Ajusco, bosques de las lomas, todo lo que te quieras imaginar es tierra firme, ¿no? Y conforme vamos bajando, la tierra firme se encuentra a diferentes niveles de profundidad. Geológicamente hablando, la historia del mundo, no te estoy hablando de miles, estoy hablando de millones de años, ¿no? Pasó por diferentes etapas donde todo el deshielo que caía de los volcanes y de todo esto que crearon el lago, pasaba por épocas de sequía, ¿no? O sea, grandes sequías. Cuando las arenas que estaban en el fondo del lago eran asoleadas por el sol de esos tiempos, y eran épocas, digamos, de millones de años, pasaban por un proceso de cementación, ¿no? El cemento, como se hace, es calentando arcillas, ¿no? Uh-huh. Y un poco pasaba lo mismo, pero de manera natural. Digo, si tú te das una vuelta por Bosques de las Lomas y ves esos cortes verticales de tepetate, el tepetate es eso, o sea, es arcillas cocinadas, ¿no? Entonces, aquí lo mismo pasó cuando el lago se quedó sin agua, en épocas de millones de años, se crearon estas grandes capas duras que existen, ¿no? Entonces, existe una primer capa dura, digamos, yendo de arriba para abajo, que no es tan resistente, pero donde la gran mayoría de los edificios construidos en la Roma, en la Condesa, digamos, en todas estas zonas, con ciertos pilotes, digamos, de fricción o de punta, están desplantados. Hay una segunda capa dura más resistente que está como a 50 metros de profundidad, donde yo te diría que la gran mayoría de los edificios previos a la Torre Mayor, BBVA, etcétera, están desplantados. Nosotros y todos esos edificios estamos desplantados en el verdadero fondo del lago, que está a 75 metros de profundidad. El firme está hasta abajo. La tierra firme que hay aquí está a 75 metros de profundidad.
El otro tema que urbanamente y era muy difícil de resolver de otra manera, y por el otro lado es una manera muy agresiva de la ciudad, es el tema de los estacionamientos. Sí. La gran mayoría de los estacionamientos construidos del nivel de banqueta para arriba, y muchos de nuestros vecinos aquí al lado lo puedes ver, pues son edificios sin vida, más bonitos o más feos, pero sí, la verdad es que no es un tema lindo tener estacionamientos para arriba. Sí. Aquí lo que decidimos era crear una cosa que no solo fuera un gran edificio, sino fuera una gran adición a la Ciudad de México. Entonces, todos los estacionamientos están construidos hacia abajo, en un terreno increíblemente pequeño, ¿no? O sea, aunque el terreno no es tan pequeño, la mitad del terreno estaba ocupado por una casa catalogada, que bueno, no solo no podías, no querías, ¿no? Evidentemente, hacerle ningún daño. Entonces, construimos en un terreno que tendrá 1,300 metros cuadrados, una torre que tiene un desplante de aproximadamente 900 y pico metros cuadrados, donde lo primero que hicimos fue hacer 17 sótanos. Wow. Y de ahí para arriba, ¿no? Llegamos a planta baja y luego 58 para arriba, ¿no? Hace poco platicaba con mi primo y le decía, ¿sabes cuál es el problema de hacer 75 pisos uno arriba del otro? ¿Cuál? Poner 74 abajo. Pues sí. Eso Exacto. es agotador, ¿no? Sí, imagínate. Entonces, bueno, lo primero, fue hacer una excavación de ese nivel, digamos, de 50 metros, que fue un tema increíblemente complejo. De ahí para arriba, resolver una torre así tuvo infinidad de problemas, ¿no? Déjame platicarte 3 de ellos. Hay un problema logístico, hay un problema estructural y hay una ilusión arquitectónica. El problema logístico es que cualquier proceso productivo, hacer un omelette, un pastel, digamos, o cualquier industria que te quieras imaginar, requiere de un patio de maniobras. Claro. O sea, no puedes hacer un pastel sin poner la harina, los huevos, la licuadora. Necesitas área de maniobras. ¿Y aquí cuál era? Aquí no había. O sea, había un pequeño terreno del otro lado de la calle que utilizamos como almacén, pero literalmente llegaba la varilla, tenías que bajar la varilla y la tablarroca no podía llegar si no se iba el camión de la varilla. Te ayudó a ser muy eficiente también. O sea, tenías que tener una logística de obra increíblemente compleja. Claro. Yo te diría que eso fue un reto muy superior al que nos imaginamos. O sea, de verdad fue un nivel de complejidad. Súmale que el COVID en medio, ¿no? Pero fue un tema increíblemente complejo poder resolver esto, ¿no? Le platico a tu equipo algo que era increíble, ¿no? Todas las mañanas, construyendo el piso, déjenme imaginar, el 53, llegaban los 80, 100 albañiles que estaban haciendo ese piso, deja tú, además de los de la tabla roca e instalaciones, todo. Llegaban esos 100 albañiles, subían por el elevador de obra que llegaba a 4 o 5 pisos arriba, subían caminando los últimos pisos a la losa que iban a construir, y ¿sabes qué también subía la grúa torre? ¿Qué? El baño. ¿Cómo? Todas las mañanas subía un Stanley Rehén y bajaba 2 o 3 veces, ¿no? Porque se llenaba, ¿no? Sí, Entonces, sí. porque inclusive eso tenía una logística que de verdad es muy particular para un proyecto de este tamaño sin un patio de maniobras, ¿no? La siguiente parte es la parte estructural, ¿no? Como sabes, pues vivimos en una zona, digamos, nos ganamos la lotería sísmica, ¿no? Sí. Todas las fallas nos pegan, la que viene de Veracruz, la del Pacífico, la otra que está aquí en sabe dónde, o sea, todas nos pegan, ¿no? Estamos en la lotería estructural de este tema. Y la lotería estructural de este tema se ve amplificada porque estamos en el lago de Texcoco, o sea, construido sobre el viejo lago. Sí. Imagínate tú una cubeta, ¿no? Cuando le pegas de lado, pues cómo se mueve por dentro el agua. Ese efecto amplificador cuando llegan las ondas sísmicas es lo mismo que te pasa, ¿no? Este es un proyecto que diseñé mano a mano, ¿no? De los ingenieros calculistas de mecánica de suelos, de instalaciones. O sea, no hay ninguna decisión que es un capricho arquitectónico. ¿Y cómo es el alma del proyecto? O sea, ¿de qué es tu estructura? En ese sentido,
el proyecto tenía que resistir, evidentemente, las cargas verticales, ¿no? Entiéndase por eso la gravedad, ¿no? O sea, que cada piso, ¿no?, tiene que sostener a todos los de arriba, ¿no? Pero más importante, tenía que resistir las cargas laterales, que estas, o las fuerzas laterales, ¿no? Estas básicamente son de dos. Son viento, ¿no?, que en la Ciudad de México no se vuelve el tema determinante, aunque se hizo un estudio de viento muy profundo para diseñar este edificio, ¿no? Y sismo, ¿no? El sismo, la verdad me encanta cómo estuvo diseñado esto, porque está inspirado, el diseño estructural del edificio está inspirado en la naturaleza. Inspirado en la naturaleza quiere decir el bambú. El bambú es algo muy delgadito, pero que puede crecer muy alto. Y su secreto, ¿no?, es los anillos que tiene el bambú. Si ahorita digamos, te imaginas visualmente un bambú, recordarás esos anillos que tiene. Bueno, lo mismo tiene esta torre. Tiene 6 anillos, ¿no?, son interiores en este caso, que son traves de concreto que miden 3 pisos de altura, 2 en la dirección este-oeste y 2 en la dirección norte-sur, ¿no?, haciendo como un gato, un gato de jugar gato, no de un gatito, ¿no? Y eso pasa 3 pisos de altura, 6 veces a lo largo del edificio. O sea, la estructura es de acero y luego tiene las traves de concreto. Es de concreto y estos outriggers que se llaman, estos anillos del bambú en términos estructurales, se llaman outriggers, ¿no? Lo que hacen es que cuando llegue un temblor y obviamente nos movamos, sean algo que lo detiene, para que los desplazamientos sean controlados. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando vivas aquí, obviamente se va a mover, pero estás en un lugar increíblemente seguro, ¿no? No solo te quiero decir esto, te quiero decir que el ingeniero que calculó esto, que es un ingeniero mexicano con doctorado en París y una cosa, fue asesorado por el ingeniero que después terminó haciendo lo que se le llama el peer review, alguien que revisa el diseño original, del ingeniero que calculó el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, ¿no? Sí. Que es un ingeniero hindú que vive en Estados Unidos, ¿no?, quien hizo este proyecto. Entonces, la verdad, bueno... Seguros estamos aquí. Fue una cosa que seguros estamos y aprendimos, bueno, lo que no teníamos. El último tema es este tema de la ilusión arquitectónica que te quería compartir. La gran mayoría de los rascacielos en el mundo hacen un esqueleto, ¿no?, de acero, de concreto, de lo que tú quieras, y lo forran de una piel, ¿no?, que es pues como se hacen casi todos los edificios, ¿no? ¿Por qué es muy fácil hacer esto de esta manera? Porque cualquier imperfección que tengas en tus huesos, la piel lo forra y lo corrige, ¿no? Nosotros decidimos no hacer eso. Nosotros decidimos que queríamos hacer un proyecto de arquitectura mexicana, ¿no? Y por mexicana no me entiendas algo pintado de rosa, ¿no? Sí. Por mexicana, si tú te das una vuelta por la Roma, por la Condesa, por San Ángel, por la gran mayoría de las intervenciones arquitectónicas mexicanas, hay un sinfín de arquitectos jóvenes haciendo unas cosas espectaculares en concreto, acero, cristal y madera, ¿no? Donde la belleza de los materiales expuestos es lo que realmente hacen esa cosa, ¿no? Entonces, lo que quisimos hacer aquí, pues es eso, es un edificio de concreto aparente que se lo ves en las losas, se lo ves en cada losa, y que realmente represente este nuevo entendimiento de la arquitectura mexicana, ¿no?, de exponer los materiales, el concreto, el acero, la madera, y pues eso es lo que es. ¿Qué les tardó a ustedes? ¿Unos cuantos años? O sea, es del primer día que nos sentamos a platicar con el Club University al día que estimamos vender el último departamento, que será el año que entra, pasaron 16 años. ¡Wow! ¡Qué belleza! Una obra de arte. Como la Capilla Sixtina, digo. ¿Y de obra son 8 años? De obra son 8 años, ¿no? ¡Qué belleza!
con Ingrid Acebo Lucio, quien es la Project Manager de University Tower. Muchas gracias por tenernos aquí, Ingrid. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Oye, queremos que tú nos comentes un poquito más sobre cuántos años llevas en University Tower, cómo has visto desarrollar este proyecto. Bueno, te cuento que yo tengo una participación desde hace 8 años en el proyecto, en Del Parque. Entré cuando todavía estábamos haciendo la planeación y bueno, después empezamos con la construcción del proyecto. Entonces me tocó, digamos que cuando estaba naciendo y estamos ajustando todos los flujos, todos los permisos, las licencias, el proyecto, anteproyecto, etcétera, pues para estar listos para la construcción. ¿Qué opinas de los espacios, los tamaños, las recámaras que conforman hoy en día la oferta del desarrollo? En Del Parque y en University Tower creemos en la diversidad. Tenemos que crear espacios en donde todos puedan entrar o todos puedan caber. Entonces, con esta misma idea es que hicimos prototipos desde 30 hasta 200 metros cuadrados, ¿no? Tenemos alrededor de 49 prototipos, de los cuales solamente ya tenemos a la venta 20. Y entonces, en esta serie de prototipos que te decía que tenemos desde tipo loft hasta una recámara, 2 recámaras, 3 recámaras, es que podemos incluir a la diversa población que además visita frecuentemente Paseo de la Reforma, que es una de las avenidas principales de nuestro México. Claro. Oye, uno de los ejes del desarrollo son las amenidades. ¿Cómo fueron conceptualizadas y qué significan hoy para University Towers? El mercado va cambiando, ¿no? Entonces, obviamente hubo una evolución de cuando empezamos el anteproyecto y existía en ese entonces el mercado, y las amenidades también fueron evolucionando conforme a las necesidades de nuestro usuario final, ¿no? Se nos atravesó la pandemia y entonces tuvimos que ajustar nuestras áreas comunes hacia la nueva forma en que la gente ve y vive, ¿no? Y vive los espacios, la ciudad. Y entonces buscamos integrar áreas verdes, por tanto integramos un jardín elevado en el nivel 10, en el que puedes habilitar el espacio para sentirte como en un espacio abierto pero confinado, ¿no? Entonces fue uno de los grandes cambios que hicimos en las áreas comunes, en el mismo espacio, solamente cambiamos el formato para que el usuario se sintiera de una manera más confortable. En el siguiente nivel, que es el último nivel que tenemos, pusimos un leasing, o que es una oficina que está dedicada para rentas y ventas. Entendimos que nuestro mercado, el 60% de nuestros clientes es inversionista. Entonces, sucede que no siempre les da tiempo de mover sus propiedades. Entonces, estos activos se vuelven pasivos con el tiempo. Tratando de reducir eso, es que pusimos en esta oficina empresas especialistas en rentas cortas y rentas largas, y bueno, cada inversionista o cada usuario puede depositar aquí su departamento para que lo puedan mover de una u otra manera dependiendo del riesgo y la billetera de cada quien, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Te administran la propiedad, pagan todos los servicios, cobran? Dependiendo. O sea, por ejemplo, para rentas largas, pues nada más te buscan al inquilino y lo analizan y haces tu contrato y ya, como que le dan un seguimiento, pero realmente pues los contratos de rentas largas que les llamamos son de medio año, 1 año, 2 años, y pues no hay nada más, ellos van cuidando que te paguen tus rentas. Y si no, atrás traen una empresa como que seguro, ¿no? Que si el inquilino no les paga a los dueños la renta, ellos la cubren. Tiene una fianza. Entonces es una renta, digamos que de alguna manera segura. Y en rentas cortas también tenemos otra empresa que igual administra, ahí sí se dedica a darle mantenimiento, a recibir a las personas que van al departamento, etcétera, ¿no? Ahí sí pues ponen todo el tema de hospitalidad, pagan mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea, si alguien quisiera rentar, hoy recomendarías que se acerquen a esa oficina. Uh-huh. Y ya decidan. También tenemos brokers como que apoyan a estas empresas pues, para que sea mucho más eficiente y rápido el movimiento de las propiedades.
Oye, todo el proyecto está en base a que se haga un proyecto mucho más comunitario, ¿no? Sí, fíjate que estas amenidades están conformadas o están vaciadas en una aplicación que hicimos especialmente para la torre. Nos juntamos con Neighbor y Neighbor es una empresa que se dedica a administrar, digamos que tecnológicamente condominios, ¿no? Y lo que le pedimos es que se adaptara a las necesidades de nuestra torre. Y entonces tenemos el sistema de concierge a la carta, lo cual significa que a través de la aplicación puedes tener servicios adicionales de lavandería, tintorería, handyman, ¿no? Limpieza de departamento, etc. La idea es que funcione como un hotel de lujo. Pero todo eso está regulado y cuidado de los proveedores, etcétera, ¿no? Exactamente. O sea, para la elección de cada uno de los proveedores, obviamente se hizo un estudio y traemos especialistas. Por ejemplo, en la zona de PET, no traemos, por ejemplo, un veterinario, ¿no? Que nada más para que vacune o corte y bañe a los perritos, sino que además es un zootecnista, especialista. Entonces, por ejemplo, ahora entendemos que el 70% de nuestra población pues tiene mascota. Entonces, ahorita ya estás entregando la zona baja del proyecto, ¿no? De University ya está listo, hoy pueden venir a vivir y ya están entregando algunos departamentos. Sí. ¿Y la zona alta cuándo estará lista? Empezamos a entregar, haz de cuenta, por etapas. Como la construcción de la torre, haz de cuenta que empieza a hacerse de abajo hacia arriba, en ese mismo sentido es que vamos terminando. Entonces, ahorita estamos entregando del nivel 14 al 35, probablemente en un par de meses que terminen de salir permisos, seguimos entregando las siguientes etapas. Vamos a terminar de entregar todos los departamentos. Oye, ¿algún rango de rentas que nos podrías decir desde cuánto podemos rentar algo en University? Fíjate que la diversidad está segmentado en rentas cortas y rentas largas. Y te puedo decir que las rentas largas andan alrededor de 850 el metro cuadrado, ¿no? Y, por ejemplo, las rentas cortas, que es lo que vemos ahorita, tienen valores de los departamentos más chiquitos de 30 metros, desde 2,700 la noche. Pero bueno, han llegado en días como de alto impacto o de alta visita en 15 de septiembre, etcétera, ¿no? La Fórmula 1, cosas así, o sea, reservaron el fin de semana en 18,000 pesos esos mismos departamentos, ¿no? Qué gran inversión, entonces. Exacto, te prometo que están súper felices, nos mandaron a felicitar de, oye, qué padre, o sea, la verdad es que me está yendo muy bien, o sea, clientes que se dedican a esto abrieron en 2 o 3 días los departamentos y entonces en una semana ya tenían apartado mes y medio. Y bueno, lo que viene, que es el Mundial, va a ser un boom. Y esta zona, que es de las más importantes económicamente hablando y de turismo, pues imagínate, o sea, sí viene un momento bastante interesante para México, ¿no? Oye, pues muchas felicidades, uno de los proyectos más altos, más bonitos y esperemos que también más rentables del país, ¿no? Yo les recomiendo invertir en University Tower porque es un producto diferenciado, ¿no? La magnitud de la torre ayuda a que pues, todo el mundo conozca este nuevo ícono arquitectónico que está en la Ciudad de México y todavía no lo hemos prendido, espérense a que lo prendamos para que llame todavía más la atención, pero pues esa es una noticia que les daremos más adelante. ¿Pero cómo se prende? ¿Se ilumina todo? Se ilumina, haz de cuenta que la fachada ya es que es rectangular, sí, y tiene unos rectángulos más remetidos. Entonces todas estas aristas tienen un LED que ya hemos estado probando como por partes. Entonces yo los invito a que conozcan el espacio, conozcan la torre, conozcan la esencia. Muchísimas gracias, Ingrid.
dentro de tu conceptualización, ¿qué dijiste? ¿Cuál es el ícono que quieres poner en esta esquina tan importante? ¿Cómo nació? Mira, yo lo que te diría es que para mí lo que era muy importante arquitectónicamente era construir sobre lo que no solo yo, muchos arquitectos mexicanos estamos haciendo, ¿no? Edificios que expresen su belleza a través de la expresión de sus materiales, concreto aparente, cristal, madera, acero. Tú caminas por la Juárez, por la Condesa, por la Roma, por la Portales, y te encuentras infinidad de edificios, si quieres de otra escala, hechos de materiales que expresan su autenticidad, sí, por N cantidad de arquitectos que son una joya. Para mí, el no forrar este edificio de cristal como sería un edificio en cualquier ciudad del mundo, sí, sino hacer un edificio que exprese sus materiales, sí, era un tema de contribuir en esta nueva creación de lo que quiere decir la arquitectura mexicana del siglo XXI. Que lo exprese, si te refieres como ser una vitrina que enseñe su corazón. Y que enseñe de qué está hecho, ¿no? ¿Cómo es por dentro? Yo creo que lo que es lindísimo es algo que sea transparente, que lo puedas leer, que lo puedas entender, que no te lo tengan que explicar. Claro. Y eso es lo que lo vuelve muy padre. Oye, es una torre que puedes ver 360 grados. ¿Cuáles son las vistas? ¿Qué es lo que más te gusta dentro de tu proyecto? Bueno, a mí lo que me encanta es justamente eso, ¿no? Primero, el proyecto al estar girado 45 grados respecto a Paseo de la Reforma, una de las cosas que decidimos hacer también como un elemento sustentable de control pasivo de energía, la cancelería existe adentro y existe afuera de la fachada. Pero entonces, conforme tú caminas a este edificio, hay fachadas que cuando las empiezas a ver más tangencialmente son fachadas cerradas, que no le ves el cristal. Solo ves estas láminas verticales de aluminio negro, ¿no? Y que cuando te volteas, aparece el cristal. Entonces, hay una manera de relacionar un edificio tan alto con el peatón conforme vas caminando y las fachadas te aparecen y te desaparecen el cristal. La otra cosa que yo creo que era bien interesante es que aun cuando somos una cuadra que da al Paseo de la Reforma, nuestro terreno tiene un edificio catalogado del lado del Paseo de la Reforma y nuestra torre está desplantada en la esquina de Viena y Lucerna. Entonces, que no son calles que tienen el ancho del Paseo de la Reforma. Entonces, lo primero que hicimos es darnos cuenta de esa sensibilidad. Y en lugar de tener una barda en el límite del alineamiento, nuestro cristal está remetido 7-8 metros en ambas direcciones. La planta primera mide 8 metros de altura para crear una transparencia urbana y dos callecitas que eran más chicas o de una sección más chica no se sintieran ahogadas por una torre de 58 pisos, ¿no? Pero lo lograste muy bien porque, como dices, llegas y sientes la grandeza de ese lobby, ¿no? Y en este espacio, obviamente, que estamos. En el lobby vi que hay una gran pieza de una escultura. ¿De quién es? Fíjate que esto es una idea de Enrique Telles y la verdad fue una idea genial, donde se le ocurrió que yo creo que durante el siglo XX la arquitectura ha perdido una gran tradición de incorporar artistas, ¿no? Y de incorporar escultura y pintura que siempre había existido, ¿no? O sea, y de alguna manera los últimos años habían perdido esto, ¿no? Y digo, puedes voltear a ver el Renacimiento, puedes voltear a ver los murales, digamos, de los edificios del centro histórico. Sí. Siempre ha habido una integración entre el arte y la arquitectura. Aquí lo que hicimos es una invitación a muchísimos artistas, bueno, era un concurso abierto, ¿no? A quien quisiera participar a poner una escultura en este edificio que está en Paseo de la Reforma, ¿no? El ganador de la escultura, digamos, es una escultura que quedó en la parte de afuera, ¿no? Es un arquitecto, escultor de Jalisco, Álvarez Tostado, ¿no? Aldo, que hizo una pieza espectacular a través de cantera labrada, donde tiene una frase que es un extracto del maestro Barragán, que decía lo que todo jardín debe contener. Y decía nada menos que un universo entero, ¿no? Que todo jardín debe contener nada menos que el universo entero. Y eso es la escultura principal. Y en el proceso de esta escultura, la verdad es que nos encontramos otra pieza espectacular de un escultor belga, Michel François, ¿no? Que hizo pues, esta pieza de tubos doblados, ¿no? Que son como una gran estopa, ¿no? Por así decirlo, pero que en realidad queda
flotando adentro del lobby y es una cosa increíble, ¿no? Y por último hay una tercer pieza al fondo de los elevadores de Aldo Chaparro, ¿no? Que es otro escultor peruano, mexicano, que hace unas cosas increíbles. Entonces, son las 3 piezas que complementan el lobby, ¿no? No, vale la pena de entrada venir a ver ese lobby y esas obras de arte, ¿no? De acuerdo. Oye, cuéntame ahora sobre el piso en el que estamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Mira, como platicamos hace rato, ¿no? Lo que vuelve un edificio, que un edificio se vuelva comunidad, es que sus amenidades se vuelvan habitables y nos hagamos amigos y tengamos reuniones y yo aprenda de ti, tú aprendas de mí, y eso es lo que vuelve que verdaderamente algo se vuelva una comunidad. Entonces, en un edificio como este hicimos 3 pisos de amenidades. Aquí estamos en el piso 10, que es el más bajito que tenemos, y lo primero que quisimos hacer es hacer un jardín. Un balcón. ¿No? Hacer un balcón. Digo, si algo nos enseñó a todos la pandemia, es el valor de un balcón, ¿no? Yo y de un estoy así como ¿no? fascinada. Y entonces repetimos la fachada, tenemos un jardín perimetral con bancas, con una cancelería que se abre y se cierra para que puedas vivir en un día bonito, un espacio que se vuelve interior y exterior de una manera. Pero esto que es el corazón de las amenidades, porque es donde está la cafetería y el coworking, el lugar para eso. Yo te diría que lo más padre que tiene es que no tiene una cocina, tiene 4 cocinas, ¿no? Hay una cocina que está por allá, que es el back of the house, donde puede pasar huevos, chilaquiles, todo lo que te puedas imaginar. Luego hay una segunda cocina que es como una cafetería, donde puedes comprar un pan, un capuchino, algo que te puedas. Luego hay una tercer cocina que es exterior, que es un horno de pizzas que nos trajimos de Italia, y entonces esto permite hacer jueves de pizzas o martes de pizzas o eventos que vayan a pasar. Una cata y luego, de vinos, etc. Lo que a mí más me encanta es para allá tenemos una cocina que le llamamos la cocina de exhibición, donde a la mitad de la cafetería hay una cocina abierta que puedes reservar porque eres un gran chef, invitar a tus 10 mejores amigos y hacer 2 más que invitas esa noche, ¿no? Y puedes cocinar tú aquí, o podemos invitar a un gran chef a hacer una degustación porque acaba de abrir un restaurante aquí al lado, o a la señora de las quesadillas. Y entonces creo que no solo es un tema que hace una comunidad con nosotros, sino con la colonia en la que estamos. Qué maravilla. Oye, de las amenidades, ¿qué más pensaste? Esta vida urbanita de la que ustedes hablan, ¿qué es lo que debe de tener una torre como esta para que tenga todo lo que necesito para vivir? Mira, de alguna manera u otra, todos nos hemos dado cuenta que ser sano y hacer ejercicio pues es un tema bien importante, ¿no? Entonces, todo el segundo piso prácticamente es un gimnasio, ¿no? Es un gimnasio que tiene todo tipo de máquinas, todo tipo de ejercicios para poder tener una vida sana adentro de tu torre, ¿no? Tenemos una alberca, ¿no? Bueno, yo le llamo el pool no pool, ¿no? Y así de hecho se llama, ¿no? Así dice el letrero, porque es como un chapoteadero elegante, pero en realidad pues tiene un efecto de infinity pool volteando a ver a Paseo de la Reforma, ¿no? Oye, y los acabados, en esta arquitectura lo que estamos viendo y viviendo es de la calidez. ¿Qué pensaste? Porque hay como que una parte de simplicidad y sencillez, pero a la vez siento lujo. Fíjate que yo creo que el máximo lujo es el que no se nota pero se siente, ¿no? Y un poco aquí en la sencilleza de sus materiales o en la sencilleza de su diseño, lo que quisimos hacer es algo muy contrastante entre la frialdad del concreto con la calidez de la madera, ¿no? La iluminación pues es un tema increíblemente cuidado, el styling y sobre todo la parte de la vegetación, ¿no? Que tengas un jardín que está dentro y que está fuera de la torre. Oye, ¿qué te gusta a ti más de tu proyecto, de tu torre? Sé que te ha de gustar todo, pero ¿hay algún lugar, un rinconcito, un piso? El estacionamiento. ¿Por qué? Cuéntame. Porque el estacionamiento es una cosa... Mira, lo primero que no queríamos hacer era un estacionamiento del nivel de banqueta para arriba, ¿no? La gran mayoría de los edificios que tienen estacionamiento del nivel de banqueta para arriba, pues terminan siendo una experiencia urbana muy pobre, porque, pues digo, los estacionamientos, no más bonitos, más feos, es un tema sin vida, ¿no? Entonces aquí hicimos un estacionamiento únicamente subterráneo, que es parte fundamental de la cimentación de esta torre y de la estructura de esta torre. Tiene 17 sótanos de estacionamiento, wow, que bajas en una espiral continua, ¿no? ¿No te mareas? Bueno, pues supongo que sí, pero tenemos el buen gusto de tener una estación de Dramamine en el piso 12. Qué bueno, ¿no? Muchas gracias. Entonces, justamente por eso tenemos una cosa que es única. Aunque es una torre de vivienda, no tiene estacionamientos asignados, ¿no? ¿Para qué? Para que, oye,
por la razón que sea, te hubiera tocado en el -17 toda la vida, ¿no? Pues hubiera sido una tortura. Entonces, te Qué estacionas, democrático, ¿no? te estacionas en el primer lugar disponible, sobre todo pensando que una vez me preguntaron una cosa muy interesante. Oye, ¿y no te preocupa meter más coches a una zona conflictiva? Dije, ¿sabes qué dicen nuestros clientes? ¡Qué maravilla que voy a poder caminar a mi trabajo! ¡Qué maravilla que me voy a poder ir en el metrobús a mi trabajo, en bici a mi trabajo! Y el coche lo usarás de vez en cuando. Entonces, la verdad es que esta es una torre pensada para que no uses el coche. Pero el estacionamiento es un tema único. Lo vamos a conocer. Oye, la torre tiene oficinas, luego tiene una parte obviamente de departamentos. ¿Tienes departamentos de qué tamaños? Mira, una de las cosas que cuando empezamos a conceptualizar esta torre queríamos que pasara es que no hubiera una segmentación económica de clientes. No, evidentemente no es una torre barata porque pues, hacer 58 pisos pues, requiere una estructura en una zona sísmica como la que vivimos, pues que es la que es, ¿no? El elevador de Kone que nos pusieron aquí, pues es el que traen de Finlandia a 6 metros por segundo, que es de los más rápidos del mundo. ¿Por qué? Pues porque tiene que... O sea, todo lo que pasa en una torre de este tamaño... Tiene que ser de primera. Es de primera. O sea, no hay manera que no lo sea. No aguanta. O sea, exacto. No, técnicamente no hay manera que aquí las cosas no sean elegantísimas y finísimas, ¿no? Pero por el otro lado, no queríamos hacer una segmentación de departamentos grandes, porque lo que te une vivir aquí es este amor por la vida urbana, es este tema de irte caminando a tu trabajo, de disfrutar igual el restaurante del chef que acaba de abrir que la señora de las quesadillas. Y esto puede ser que a mí me alcanza para un departamento de 32 metros cuadrados y a ti te alcanza para uno de 250 metros cuadrados, pero eso no es algo que nos debe separar, sino nos debe unir el amor por lo que quiere decir vivir en una torre aquí, ¿no? Es una gran parte de tu vida. ¿Cuántos años llevas haciendo esta obra? Pues 14 y nos faltarán un par más para vender el último departamento. Qué padre. Pues no sé si quisieras comentarnos algo más, algo que no hemos resaltado tanto en la parte arquitectónica, la ubicación, el por qué vivir en University Tower y por qué invertir aquí. Mira, yo lo que te diría es que es un proyecto irrepetible. Para que vuelva a pasar una torre de la que tú puedas ser dueño en Paseo de la Reforma, quién sabe cuánto va a volver a pasar. Piensa todas las demás torres que están aquí. Tienen un dueño, o un banco, o el gobierno, o un grupo de inversionistas, pero el hecho de que tú puedas comprar un pedacito de un rascacielos en Paseo de la Reforma, va a pasar mucho tiempo para que eso vuelva a pasar. Enrique, ¿para ti qué significa esta obra? Para mí esta obra significa la cúspide de mi carrera profesional, ¿no? Como lo platicábamos hace un momento, el tener un edificio de 58 pisos sobre Paseo de la Reforma es algo que va a ser muy difícil de volver a repetir. Y la verdad, lo que más me gustaría decirle a la gente es que lo vengan a conocer. O sea, hay literalmente menos de 90 oportunidades de ser dueño de un pedacito de Paseo de la Reforma. De algo que está increíblemente bien hecho y muy difícil de volver a hacer. Pues estamos haciendo de alguna manera historia porque estamos conociendo un proyecto que desde Real Estate lo vimos crecer, escuchamos de él durante más de 14, 16 años y de verdad me siento muy orgullosa y te felicito por haber logrado esto. Muchas gracias. Enrique, si tú volaras y vieras la ciudad desde un helicóptero y tuvieras que escoger una torre, ¿por qué escogerías esta ubicación? ¿O por qué la escogiste cuando compraste el terreno? Mira, yo lo que te digo, cuando empezamos a platicar con el University Club, la razón de pensar en esta localización, yo te diría, primero, obviamente por estar en el Paseo de la Reforma, la avenida sin duda alguna más importante de Latinoamérica, si no te diría que de América. Segundo, este concepto de vida urbanita es tan importante
porque te cambia la definición de qué es tu vida. El poder caminar a todos lados, el tener acceso a todo lo que te da esto, trabajo, entretenimiento, cultura, comida, educación, tú dime, y todo está walking distance. Entonces creo que eso. Y tercero, estar en una propiedad que tiene esta historia tan importante, que es la última cuadra o de las últimas cuadras, ese trazo histórico antes del Segundo Imperio Mexicano, esta idea de tener una casa hecha por Rivas Mercado, pero al mismo tiempo un edificio hecho por Macotela, y ese diálogo, el tener dos esculturas icónicas que tenemos hoy que van a marcar la ciudad, yo te diría, lo hace único, lo hace excepcional, y por eso tienes que estar. Más aparte, al estar arriba, las vistas 360 de toda la ciudad. Tú dime, y desde aquí podemos, tú me dices, oye, es que yo vivo en Coyoacán, vamos del lado poniente y sur, y te puedo decir, mira, ahí está Coyoacán, ahí vemos el centro de Coyoacán, y tú de ahí ya me podrás decir, oye, yo vivo a 3 cuadras o 4 cuadras. Oye, no, fíjate que yo vivo en Lindavista. Pues vamos hacia el oriente y vemos dónde está la Basílica de Guadalupe en la entrada. Oye, no, yo vivo a 3 cuadras del Zócalo. Pues vamos para el otro lado y te enseño el Zócalo. Entonces, creo que eso lo hace único, y yo te diría con el valor añadido de que hoy la colonia Juárez es la colonia hip de la Ciudad de México. O sea, invertir o vivir en University Tower realmente es una gran inversión. Yo te diría que por un lado está todos estos temas que hablamos, y segundo, financieramente estás comprando algo de gran valor, con gran plusvalía hacia el futuro, entonces se vuelve una gran inversión. Y el tener ese pedacito de University Tower, te vuelves de los pocos afortunados que pueden tener ese pedazo del University Tower, que va a ser, o ya es, un hito a la ciudad. Algo que toda la gente va a mencionar es que nos vemos en el University Tower o a 2 cuadras del University Tower. Se va a volver ese hito que todo mundo nombramos. Ese referente de la ciudad. Vamos a ser, ya somos un referente de la ciudad. Oye, ¿qué sientes por último tú de ver terminada esta gran obra con toda esta historia y con todo lo que nos comentaron? Mira, venía pensando en esa pregunta de camino. Y obviamente, como platicábamos hace un rato, llevamos cerca de 14 años en este proceso. Y cuando estás en el día a día, no te das cuenta de lo que estás creando. Pero hoy llegué y dije, esto es algo único, irrepetible en mi vida, y que va a ser algo que lo voy a comentar obviamente con mi esposa, mis hijos, mis nietos en su momento, y mis nietos le contarán a sus nietos que su abuelo hizo University Tower. Para mí, un gran orgullo. Claro que sí, por supuesto que sí, y muy merecido, porque tantos años en el sector inmobiliario y tanto conocimiento, pues requería una obra obviamente como estas, tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por tenerte aquí y a todo tu equipo. Para nosotros es un gusto que nos vengan a visitar. No, al contrario, nosotros no buscamos nada más historias bonitas que contar, sino lugares importantes donde invertir. Sin duda alguna, y lo digo con mucho orgullo, University Tower es un hito en la ciudad y una gran inversión para todos aquellos que participen con nosotros. Pues muchísimas gracias, Enrique, y nos vemos en un capítulo más de Real Estate Interviews. Hasta la próxima.